en esta parte de la vocación y compartir saberes con colegas y con alumnos es uno de los elementos más centrales. Cierro mi participación en este aspecto como diciendo, la formación de los docentes también tiene como que dos bloques a que responder. Por un lado, está toda la problemática de que el docente en su mayoría no fueron formados como docentes. Son buenos químicos, buenos físicos, buenos ingenieros en otra cosa, buenos matemáticos, pero ¿quién les enseñó a enseñar eso que saben de la disciplina? Entonces, ese es un bloque al que hay que enfrentarse. Y el otro bloque es la presión, que ya lo he dicho en otros momentos, pero que está siempre ahí, y es los cambios curriculares. Ahora ya tienes que enseñar de otra manera, ahora se espera que tú actúes de otra manera, ahora se pide que trabajes de otra manera el contenido y las prácticas. Y entonces, ¿cómo responder a eso desde la formación? Bueno, una forma de responder a la formación y que serían más bien preguntas a partir, ¿cuál ha sido la oferta común hasta ahora? Cursos, 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 ¿no? Eso es lo más común, lo más cotidiano. ¿Qué otras cosas? ¿Cómo innovar? ¿Qué hacer para innovar la propuesta y hacer atractivo a los docentes la formación? Luego, otra pregunta sería, ¿qué debería ser lo esencial y cómo manejar el contenido de esa formación? Si ya estamos innovando, ¿sí? Pero no vamos a innovar, vamos a cambiar la estrategia, pero el contenido es el mismo, no nos serviría de nada. Entonces, ¿cómo innovamos desde el contenido y desde la estrategia? Y además desde la evaluación. Y por último, yo diría que uno de los elementos de ejemplos que han resultado muy positivos en ciertas experiencias o, digamos, investigaciones que hemos seguido es por dos lados. Uno, una experiencia que ya es muy conocida en la literatura, pero como no es tan fácil implementarla, entonces resulta que es algo caro o complicado hacerlo, que es esto del novato, profesor experto. Que un profesor novato quiere decir que no sabe mucho de pedagogía o no sabe dar clase, independientemente de la edad que tenga y que sea muy bueno en su disciplina. Novato en el sentido de la formación docente, de la función docente, cómo este novato puede observar y acompañar a un docente experto, es un aprendizaje impresionante. Le da lo que 25 cursos le podrían haber dado, ¿sí? En un solo acompañamiento, y no de un semestre completo, de una serie de sesiones salteadas, simplemente observar que es un experto, cómo abre la sesión, cómo la conduce, cómo la cierra, cómo se comunica con los alumnos, cómo los retroalimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los caminos que habría que seguir y seguir explotando es esta relación de maestro novato, maestro experto. Y la última, que también está dando buenos resultados, es ¿y qué está pasando actualmente en las aulas? Que no sabemos, y a lo mejor tenemos muy buenos maestros. Y entonces lo que hacemos es una búsqueda de rescatar buenas experiencias docentes. Y entonces en ese rescate y reconocimiento de buenas experiencias, le pedimos a estos docentes que expongan por qué son así, por qué consideran que son buenos, por qué los alumnos dicen, tal profesor no, es buenísimo. Bueno, él mismo, ¿por qué piensa que los alumnos piensan que es muy bueno o que es el mejor? Gracias. Gracias, doctor. Yo creo que no basta únicamente con conocer todos estos modelos, todas estas actividades, todas estas prácticas que se realizan en otros lugares, sino algo muy importante es tratar de adecuarlas, ¿no?, a nuestro propio contexto. Creo que eso es algo fundamental y yo creo que pues aquí es muy importante lo que también en un momento se mencionaba, el conocer nuestro propio contexto, nuestra propia institución, conocer a los alumnos que en esta institución donde yo trabajo acuden para poder adecuar justamente algunas situaciones, algunas experiencias que escuché o algunas experiencias que me compartieron y tratar de irlas adecuando. Yo creo que eso es algo muy importante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Creo que también el maestro Jesús mencionó algo muy importante, tratar de hacer de la docencia el objeto de estudio. Creo que eso es algo muy importante y que se ha perdido o que no se le ha dado la importancia que esto implica, ¿no? Si nosotros como docentes pudiéramos convertirnos en investigadores de nuestra propia práctica, sería muy importante, ¿no? Y yo creo que los beneficios pues estarían justamente dirigidos en
hacia los alumnos. Los alumnos serían los primeros en beneficiarse de esta investigación que realizamos. Es muy común que también por una cuestión laboral, por una cuestión de ir pasando de un nivel académicamente hablando a otro, bueno, pues se promueve mucho la investigación también. Hay ocasiones en que se deja de hacer docencia por hacer investigación, cosa que también habría que cuidar, pero ¿por qué no hacer investigación de la propia docencia, ¿no? Y aquí, bueno, pues se puede hablar también de una estrategia muy nombrada que implicaría la investigación-acción, la investigación-reflexión-acción, en donde el docente pueda autoobservarse o bien tener esto que mencionaba también el doctor Javier, este acompañante, en este caso experto, en donde le pueda dar cuenta de lo que está realizando, de comentar cómo se está sintiendo también con su propia práctica, de hacer esta reflexión que es muy importante e ir determinando las acciones que sean convenientes para mejorar su práctica docente, ¿no? Y de ahí volver otra vez al círculo, porque no termina esta situación, volver otra vez a observar, a autoobservarnos, a autocriticarnos, que esto también no es fácil porque tampoco estamos acostumbrados a una autocrítica y a una autoobservación, y llevar a cabo las actividades o las modificaciones que sean pertinentes, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que no nada más esta vinculación internacional o nacional con otros colegas en otros foros, en otros congresos inclusive, se tenga únicamente la posibilidad de conocer qué es lo que se está haciendo en otros lugares, sino considerar si esto que se está haciendo en otros lugares puede adecuarse y de qué manera se podría adecuar en lo que yo estoy realizando, ¿no? Entonces, creo que sería, por supuesto, una gran oportunidad. Gracias, doctora Elena. Doctora Elia. Bueno, el hablar de internacionalización, ahí me gustaría ligarlo con lo que el doctor José de Jesús dijo hace un momento sobre ese desarrollo de competencias. Y a mí se me ocurrió, la verdad es que en este momento lo ligué con las competencias de las cuales habla Claudio Rama. Entonces yo diría que además de estas competencias que nos dijo el doctor, es necesario en esta profesionalización docente también desarrollar competencias que tengan que ver con una interacción, competencias interactivas, informáticas, informacionales, buscar información, idiomáticas. Muchas veces decimos, bueno, queremos actualizarnos o queremos ir, pero tiene que ser un país de habla hispana porque o nos da pena decir no tengo el suficiente nivel de inglés, pero no es eso lo penoso, es no ponerse a estudiar. Entonces, también estas competencias que tengan que ver con el idioma, con la investigación y con la innovación. Entonces, yo diría que esta internacionalización depende de esta profesionalización que se hiciera en todas estas competencias. Y por supuesto, esa parte humana va a depender del nivel de seguridad y autoafirmación del propio docente. Muchas veces se le puede ofrecer a alguien realizar un curso fuera, pero se aterra nada más de pensar en que va a estar fuera y que va a perder la seguridad. Entonces, al mismo tiempo que se tengan estas competencias, seguramente se irá desarrollando la autoafirmación y de ello depende esta internacionalización. Gracias. Gracias, doctora. Doctor José de Jesús. Sí, muy breve. Definitivamente ante un mundo globalizado, ante un mundo de interrelaciones, así como se está viviendo actualmente, es innegable, indudable que las experiencias internacionales aportan al docente mexicano elementos importantes para mejorar su propia práctica. Máxime cuando estamos ante una situación en donde las generaciones de educandos pues también tienen una interrelación bastante fuerte a través de las redes sociales, a través de la internet, y hace pues que compartamos problemas similares igualmente. Y menciono uno solamente, vinculado con otro más que no voy a abundar. Tiene que ver con una cuestión inédita que se está viviendo en la educación, que es el dominio de las tecnologías de la información y de la comunicación por parte de las nuevas generaciones, por parte de los niños y jóvenes actualmente. Estamos ante una realidad inédita porque el 100% de nuestros alumnos de cualquier nivel del sistema educativo son nativos digitales,
que pretenden ser educados por casi un 100% de maestros que somos inmigrantes digitales y algunos hasta exiliados digitales. Y ante esa situación, pues que es inédita porque deja de lado ya el enfoque durkheimiano de la educación, donde los adultos aportan a las nuevas generaciones elementos, pues ahora son los hijos los que ayudan a los papás a hacer las tareas cuando se utiliza la computadora, y son los alumnos los que auxilian al maestro cuando tiene que utilizar algún aparato. Bueno, en ese sentido, pues es importante porque compartimos ese tipo de problemas, ese tipo de situaciones, y porque como generación de maestros o como generación de padres de familia hemos tardado en reaccionar ante una situación pues que nos tomó de sorpresa. Específicamente estos chicos que son quienes manejan, tienen el manejo instrumental de la tecnología, y soy muy enfático cuando digo instrumental de la tecnología. Los maestros y los papás lo hemos tomado como si fuera el dominio total de la tecnología. Sin embargo, el hecho de no tener el dominio instrumental no nos exime de la responsabilidad de saber qué hay en las innovaciones tecnológicas y qué se hace, qué se puede hacer con eso que hay. Y eso se llama dominio intelectual, ¿sí? Y otro tipo de dominio que no hemos hecho valer es el dominio económico. Si a eso le agregamos pues una crisis en la autoridad familiar, producto de ciertos factores que hacen más difícil que la labor de educar se torne cada vez con mayores índices, valga la redundancia, de dificultad, pues hace que tengamos que unir esfuerzos con todos los colegas de todas partes para ver qué es lo que está funcionando en otros lugares, para ver qué es factible de aplicar acá. Gracias. Gracias, doctor José Jesús. Bien, antes de darle la palabra al doctor Javier, me gustaría comentarles a los que están presentes aquí que fueran formulando sus preguntas para que al final nos pudieran dar respuesta a los ponentes. Adelante, doctor. Gracias, muy amable. Brevemente también la pregunta ya la abordaron los colegas muy bien, las respuestas. Aquí yo quisiera decir una premisa también. Ya dijimos la primera, que era el docente como persona; la segunda, el docente eje central de la educación; la tercera, el docente como una persona en formación. Y ahora yo quisiera proponer, en función de esta pregunta, el docente ante el diálogo, o el docente es una persona que dialoga, porque ese diálogo es lo que nos permite, ante una actitud de diálogo, colaborar, formar equipos, hacer pares, formar redes, ¿sí? Y en ese sentido, la vinculación internacional como elemento de oportunidad en la formación profesional docente es excelente oportunidad. Pongo ahí algunos ejemplos de lo que vivimos cotidianamente nosotros en México, como sería el centro El Comie. Seguramente ustedes lo han escuchado, seguramente pertenecen a él, o asisten a los congresos, que justamente aquí no es comercial, no me pagaron para decirlo, pero el próximo del 7 al 11 de noviembre, el que se canceló en Monterrey va a ser ahora en la UNAM, y bueno, es un congreso al que asisten 2.500 personas, ¿no? Hay 16 áreas del conocimiento, en el COMI registrados somos alrededor de casi 300 investigadores. Entonces, eso es hablar de una red, y una red que empezó nacional, pero que obviamente es internacional, porque muchos de los campos del conocimiento tienen sus conectes con muchas universidades a nivel internacional. ¿Qué genera esto también, de alguna manera, la vinculación? La vinculación, además de que fomenta el diálogo, un elemento muy importante es que fomenta la investigación, y eso es riquísimo. Yo creo que son las partes más enriquecedoras de la vinculación, porque yo puedo estar vinculado con los colegas, vinculado con los pares, pero si es sobre la práctica docente, puedo tener obviamente un diálogo permanente a lo largo de, etcétera. Pero resulta que para mejorar ese diálogo, lo que vamos a tener que empezar a hacer es analizar la práctica docente. Vamos a tener que empezar a reflexionar sobre la práctica docente, porque si no el diálogo va a ser un poco hueco, va a ser un poco vacío. Y entonces, ¿qué decimos de la práctica docente? Bueno, reflexionemos sobre ella, analicemos la práctica docente, pero por lo tanto investiguemos sobre la práctica docente. Y entonces, de estos elementos que están aquí, uno de los grandes favores, beneficios que nos hace la vinculación internacional son esos elementos de fomentar el diálogo, la investigación, y ya lo decía nuestro colega José de Jesús,
fomentar el uso de las TICs. Claro, porque muchas veces con los costos actuales, pues yo me comunico con alguien en Estados Unidos, en Alemania o en España o en Argentina, pues a través de un internet, o puedo hacer una audioconferencia a través de la plataforma de Illuminate, etcétera, etcétera. Entonces, son elementos enriquecedores de esa vinculación. ¿Qué cosas son producto más bien ya resultado benéfico? Los congresos, el trabajo colaborativo, los coloquios, las publicaciones. Doy un ejemplo, ahí aparece RIED y RIED con doble I. RIED con una I es la red de investigadores sobre evaluación de la docencia a la que pertenezco, que comentaba yo al principio, que tenemos ya 12 años de existencia. Y la RIED con doble I es lo mismo, nada más que iberoamericana. Es una red iberoamericana de evaluación de investigadores sobre evaluación de la docencia. Y fíjense la riqueza que se generó en un coloquio. Nosotros invitamos a gente de Chile, de Argentina, de Perú, de Venezuela, a que nos dialogáramos sobre lo que estábamos proponiendo, este modelo de evaluación de competencias que mostraba al final y otros trabajos. Vinieron, nos dialogaron, nos retroalimentaron, pero finalmente dijeron, oiga, pero ¿y por qué siguen hablando de una red mexicana? ¿Por qué no lo vamos haciendo iberoamericana? Y en ese momento se constituyó la RIED, que nos ha permitido tener el primer congreso aquí en México, el segundo en Buenos Aires, auspiciado por la Universidad Autónoma de Buenos Aires, luego el tercero en la Universidad de Valencia, y acabamos hace una semana de regresar de Colombia, en donde tuvimos ya, fue el tercero, el de México se contó como, digamos, el inicio, el partir, ¿no? Y eso es una red. Es una red, es comunicación, y ahí dentro, pues entonces, mira, tú trabajas instrumentos, vamos a hacer un equipo de instrumentos, tú trabajas más bien los valores o la justicia en la evaluación, vamos a hacer otro grupo. No, tú trabajas desde políticas, la evaluación, vamos a hacer otro grupo. Y entonces nos identificamos incluso por los propios intereses, nos organizamos de acuerdo a ciertas temáticas que venimos desarrollando, y entonces eso nos ha permitido hacer publicaciones, en publicaciones que en un principio eran individuales, cada quien publicaba su capítulo de su libro, cada quien publicaba lo que hacía en su propia institución o hacía en otras, pero individualmente. En un momento dijimos, bueno, ya llevamos 5 años como red, ¿qué decimos como grupo? Y en ese sentido, pues nos pusimos a parir chayotes, como dice el dicho. ¿Por qué? Porque fue complicadísimo escribir como grupo, pero logramos un libro en el 2004 y otro libro en el 2008, que han sido pronunciamiento del grupo y no ya una aportación individual. Eso se puede hacer con la vinculación internacional. Gracias, doctor. Bien, vamos a pasar a la última pregunta, y es: ¿la aplicación de los modelos educativos actuales está directamente relacionada con el desarrollo de una nueva infraestructura escolar? Bueno, yo diría que relacionada directamente, no, directa, vamos, le quitaría yo esa palabra, ¿no? Sí está relacionada, pero si consideramos cuáles son las características que en muchas instituciones educativas existen, en donde no hay esa posibilidad de ir haciendo cambios justamente en la infraestructura de la propia escuela, bueno, pues no necesariamente esto implica que no se pueden hacer ajustes, tal vez a estos modelos, tal vez a estas innovaciones educativas, ¿no? Habrá que adecuarlas con lo que se tiene en todo caso, ¿no? Sin embargo, hay modelos educativos actuales, como es lo que han mencionado mis compañeros en relación con las TIC, que de alguna forma implican la necesidad de una infraestructura, o sea, no podemos dejar de lado la necesidad de un proyector para una presentación, por ejemplo, que es necesaria en una clase, en una conferencia. Por supuesto que requerimos el uso de Internet para poder trabajar de manera a distancia con grupos, con cursos, ya sea presenciales o semipresenciales, pues esto también requiere de una infraestructura, ¿no? Sin embargo, yo creo que es muy importante también considerar cuáles son esas características económicas que se tienen en las instituciones educativas para hacer los cambios que sean convenientes, ¿no? No devalorando la calidad de la educación y no dejando de lado la posibilidad de llevar a cabo también los modelos educativos que puedan permitir esa calidad educativa, ¿no? Sí habría que adecuarlos. Sin embargo, sí hay algunas situaciones, no podemos negar
el impacto que ha tenido la tecnología en la educación, y qué bueno, porque creo que es una herramienta que podemos aprovechar muy bien para la práctica educativa, pero sí tendríamos que ir viendo de qué manera se van haciendo estos cambios de la infraestructura y qué tan posibles son, ¿no?, considerando las características de nuestro país. Gracias. Doctora Elia. Bueno, esto me recordó el hablar de infraestructura. Yo pensé de inmediato primero en salones, en aulas. Entonces me recordó cuando hubo cambios en los planes de estudio, primero que eran por asignaturas, por áreas y por módulos, y cuando surgió este tipo de currículums, entonces representaba salones más pequeños, puesto que la participación en una determinada asignatura era de otras diferentes. Entonces, esto es, si lo vemos desde el punto de vista de espacio físico. Y también me recordó que ahorita con todo lo que tenemos en el programa de inclusión social, y que incluso hay un proyecto importante aquí en el DF donde se aceptan a los niños discapacitados o con necesidades educativas especiales, entonces diríamos que ahí, bueno, sí tiene que haber alguna modificación en la infraestructura para dar realmente cabida y aceptar la existencia de esas diferencias. Ahora, si lo hablamos desde el punto de vista de manejo de TIC, entonces estaríamos diciendo de equipamiento, y este equipamiento, bueno, pues va a depender del tipo de modelo que se esté llevando a cabo. Claro, a nivel de planeación tenemos modelos donde se habla de el uso de TIC, sin embargo, no necesariamente el equipar, el tener muchas computadoras hace un cambio en cuanto al aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto representa una modificación también en cuanto al paradigma y en cuanto a lo que subyace dentro del concepto de aprendizaje. El hecho de tener una computadora y el saberla manejar no quiere decir que esto nos haga buenos tutores de programas a distancia y nos haga buenos alumnos en programas no convencionales. Entonces, yo creo que esto se podría tomar desde el punto de vista de manejo de TIC o bien desde el punto de vista de inclusión social o de tipo de programa. Gracias. Gracias, doctora. Doctor José de Jesús. Sí, mi respuesta es no. No está directamente relacionada con el desarrollo de una nueva infraestructura. Y fundamento mi respuesta en una experiencia que acabo de compartir en Puebla hace 2 días, en donde un maestro de la Sierra Norte, se llama Rafael San Pedro, está haciendo un programa de radio en una casa que se está cayendo el techo y salen de un palo 2 bocinas hacia 2 direcciones, y los alumnos desde la escuela están haciendo un programa de radio ahí, en la Sierra Norte. Pueden consultar en internet Proyecto Sierra Cero con Z y pueden ver esa experiencia que está documentada. El enfoque nuevo implica no llevar la escuela, propiamente la escuela a la vida, sino la vida a la escuela. Y en ese sentido, bueno, se trata justamente el hecho a veces de que no haya los recursos necesarios y suficientes, se pueden convertir con buena iniciativa y con vocación docente justamente en oportunidades para desarrollar competencias para resolver problemas, que es justamente el punto de partida del desarrollo. Entonces, por eso no creo que conozco a lo largo del país escuelas que tienen infraestructura de lo mejor y no está directamente relacionado siempre con buenos resultados. En cambio, hay escuelas que trabajan con muchas carencias, que no tienen adecuaciones y sin embargo tienen buenos resultados. Gracias. Gracias, doctor. Finalmente, doctor Javier. Bueno, ya la última intervención, en función de las preguntas, quinta premisa, sería el docente como un ser creativo. ¿Por qué? Porque ante la falta de infraestructura, que es lo normal, o sea, yo estoy de acuerdo totalmente con José de Jesús, o sea, no importa, pero tampoco dejemos que haga todo. El docente finalmente tiene que improvisar, salvar la situación, crear alternativas, inventar en situaciones adversas. Lo convertimos en un mago, ¿sí? ¿Que ahora hay que hacer esto en el aula? Bueno, el docente ve cómo lo hace y muchas veces
muchas de las veces sale adelante. Entonces, en realidad, el docente es una persona muy creativa, o el docente como creativo. Ahí yo lo que pongo en la lámina es, bueno, sí la influencia obviamente a través de la pregunta como infraestructura, lo primero que nos salta es el uso de TICs o incorporación de TICs. Muchos de los modelos ahora piden que se trabaje en educación a distancia o que se haya conexiones a internet o que el profesor mismo simplemente se dice que use usos tecnológicos, que utilice PowerPoint en el salón de clases y pues va por el cañón y no hay cañones. Entonces, pues ¿cómo utilizo el PowerPoint si no hay cañones? O si hay cañones pero están en el 5.º edificio después de no sé qué, entonces ve por el cañón y tráelo para poder, o ver una película. Entonces ya las videocaseteras y las televisiones unidas en esos carros que va uno recorriendo toda la institución, pues, bueno, que está exhibiendo o que vende, ¿no? Entonces, claro, una de las condiciones sería esto de la incorporación de las TICs, el perdón, ya no veo yo desde lejos y aquí no salió en la lámina. El acompañamiento del alumno, la evaluación formativa, la vinculación o la modernización. Es decir, todos son elementos que están en función o en relación con esta parte del currículum innovador, con esta parte de sí, estamos constantemente innovando el currículum, estamos constantemente a través del currículum generando nuevas exigencias al docente. Bueno, está bien que el docente no pierda su creatividad, pero desde el punto de vista institucional, démosle los recursos y la infraestructura necesaria para ser coherentes con esa propuesta de cambio. Gracias, doctor. Bien, ya tenemos aquí algunas preguntas y por cuestiones de tiempo vamos a tratar de que salgan rápido. Bien, este va dirigido a todos, a ver quién lo puede asumir. Lo hace la maestra Carolina Cruz y dice, ¿cuáles son las obligaciones que tiene la institución en la profesionalización docente? Sí, adelante, doctora. Bueno, diríamos que las obligaciones nada más, en pocas palabras, ser un docente profesional. Interesarse en sus alumnos, querer la institución, estar identificada con ella y bueno, y ser, hacer, convivir. Gracias. Aquí hay otra también para todos. A ver, dice, ¿un docente profesionalizado asegura a alumnos profesionales?